Buenos días. Hoy vamos a seguir con la serie de vídeos para enseñar formulación en estos tiempos tan complicados. Y ayer estábamos hablando del oro, que es un elemento del grupo 11, que está aquí. Hoy vamos a hablar de sus compañeros del grupo 11 y de los vecinos del grupo 12, del cobre, la plata, el zinc y el mercurio. El cadmio y el mercurio se parecen mucho, pero el cadmio vamos a dejarlo, aunque son prácticamente primos hermanos. El cadmio y el mercurio tienen una química muy similar. Bueno, hemos hecho dos clases diferentes porque igual que el oro tiene estados de oxidación +1 y +3, plata, cobre, zinc, cadmio y mercurio tienen estados de oxidación +1 y +2. Aunque es verdad que para el zinc prácticamente es el +2, pero bueno, podemos decir que es 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2 y 1, 2. El cadmio vamos a dejarlo. El cobre tiene como símbolo químico Cu, del latín cuprum, aunque el cobre es conocido desde mucho antes, desde 5.000 años antes de Cristo, porque se han encontrado muchísimos artilugios, tanto armas como útiles de construcción de bronce, para lo cual hace falta cobre y estaño. Entonces el cobre es conocido desde la prehistoria. Lo que pasa es que su símbolo químico viene del latín cuprum. El zinc, que en castellano la RAE admite escribirlo con C o con Z, pero normalmente lo solemos escribir así, con Z. Luego también tenemos la plata. La plata también es conocida desde la prehistoria, pero toma su símbolo químico del latín argentum, y de aquí viene la AG de la plata. Argentina, o el Río de la Plata, que cruza toda Argentina. La plata es un metal muy noble. Eso en química significa que tiene muchísima dificultad a combinarse con otros átomos, con otros elementos. Recuerdo que la palabra gases nobles, para referirnos al grupo 18, helio, neón, argón, criptón, xenón, significa que tiene muy poquita tendencia a la química, a juntarse con otros elementos para dar otro tipo de compuestos. Gases nobles significa que no se combinan. La plata y el oro, que veíamos ayer, también son nobles, y esa fue la razón por la que se empezaron con ellos a acuñar, primero con la plata, monedas, porque acuñar con plata monedas significa que la plata puede ir de mano en mano y apenas se altera por su uso, ni se combina con el aire, ni se combina con nada. Entonces es un material que permanece inalterable, noble, y por eso se empezaron a acuñar con monedas. Y por último vamos a hablar del mercurio, que su símbolo químico es Hg, porque tiene un nombre muy bonito que viene del griego y luego del latín, hidrargiros. Hidrargiros significa agua de plata, porque el mercurio es el único elemento, y la razón no se sabe, por la que en estado normal es un metal líquido. Y no se sabe la razón. Por eso el mercurio en las tablas periódicas viene de otro color. Viene de otro color porque esto significa que en estado normal es un metal líquido. Eso se aprovecha para fabricar termómetros o para fabricar muchísimos artilugios, pero el mercurio, como su vecino el cadmio, que son primos hermanos, es un metal muy tóxico, extremadamente tóxico, porque es un veneno acumulativo. Una vez entra en tu cuerpo, no lo puedes expulsar. Tu cuerpo lo almacena, lo deja separado, pero es un veneno acumulativo, te acompañará toda la vida. El problema es que genera unas enfermedades muy graves, muy serias, ataxia, destroza el tejido neuronal, y empieza a formar demencias y alteraciones cognitivas, y es muy peligroso. Esto se descubrió en Japón.
En concreto porque en una bahía de Japón, que era la bahía de Minamata, una empresa química vertió una cantidad muy importante de residuos de mercurio. El mercurio pasó por la bahía a los peces, de los peces pasaron a las personas e incluso se empezó a apreciar en los gatos. Los gatos también comían pescado en la bahía, iban al puerto donde se producen muchos residuos de pescado. Los gatos comían pescado y se notaba que empezaban a tener unas importantes demencias y los gatos morían y también murieron un montón de personas. Entonces se descubrió que el mercurio es un veneno acumulativo y hay un montón de pilas que se tienen que construir con mercurio y con cadmio, que ya os he dicho que es su primo gemelo. Entonces, o su hermano gemelo. Entonces, es importantísimo que esas pilas no se tiren a la basura, se tienen que reciclar en lugares apropiados, porque si no, el mercurio podría pasar a la fauna y a la flora. Entonces, luego termina siendo consumidos por el ser humano. Y de siempre se han fabricado amalgamas de mercurio para hacer los empastes en las caries. Entonces, normalmente las mujeres que hoy tienen aproximadamente unos 40 años, que en su juventud se pusieron empastes con mercurio, después se los tuvieron que quitar porque en caso de quedarse embarazadas en el periodo de gestación, si por H o por B el empaste se rompe, se pueden tragar una cantidad importante de mercurio y pasar al feto, y eso es extremadamente peligroso, eso es muy peligroso porque producen enfermedades en el tejido neuronal. Entonces ya no se pueden hacer empastes de mercurio y las personas que en su día se los pusieron, pues normalmente se los tuvieron que quitar. Bueno, vamos a formular algunos compuestos. Por ejemplo, vamos a formular los hidruros de cobre. El cobre 1. Siempre recordad que estamos metal con no metal. Siempre estamos haciendo esto. Metal con no metal. Hoy vamos a hablar del cobre 1 y el cobre 2. Vamos a hablar de la plata 1 y la plata 2. Vamos a hablar del zinc 1 y del zinc más 2 y del mercurio 1 y del mercurio más 2. Y siempre lo estamos combinando con lo mismo, que es con el anión hidruro, con los no metales, con fluoruro, cloruro, bromuro y yoduro y con óxido, sulfuro, seleniuro y telururo. Bueno, vamos a formular, por ejemplo, un hidruro de plata. La plata 1 y la plata 2, pues con el hidruro. Pues nada, si la plata suelta un electrón para tener el estado de oxidación más 1, pues viene el hidrógeno, ve un electrón ahí, lo recoge y ya está. Uno por otro, todo cuadrado es AgH. Nombre: monohidruro de plata o hidruro de plata 1. Si en vez de ser la plata 1 fuese la plata más 2, pues la plata más 2 suelta 2 electrones. Tendrían que venir 2 átomos de hidrógeno a recogerlos, formando 2 hidruros, y entonces la fórmula sería AgH2. Dihidruro, 2 hidruros, dihidruro de plata o hidruro de plata 2 en números romanos. Vamos a formular los cloruros de zinc. Imaginemos que es el zinc más con el cloro. Pues nada, fenomenal, porque el zinc ha soltado un electrón, lo ha cogido el cloro, ha formado el cloruro y tengo ZnCl, monocloruro de zinc. Y la segunda forma sería cloruro de zinc 1, haciendo referencia a eso. Es verdad que en el caso del zinc es mucho más usual el catión más 2. Bueno, pues el catión más 2 es el que ha soltado 2 electrones. Para tener estado de oxidación más 2 tienen que venir 2 átomos de cloro
para recogerlos, para formar este, y este compuesto es muy usual, es el dicloruro de zinc o cloruro de zinc 2, ¿vale? Vamos a formular algún óxido, por ejemplo, los óxidos de cobre. Cuando el cobre positivo se junta con el oxígeno, el cobre más ha soltado un electrón. Claro, el oxígeno no está contento con recibir un electrón, tiene que coger dos. Entonces, no tiene más remedio que venir otro cobre, soltar otro electrón, y estos dos electrones pasan a ser propiedad del oxígeno, formando el óxido, y entonces formulamos Cu2O. Nombre. Monóxido de dicobre, o el más usual, óxido de cobre, cuidado, 1. Y si fuera el cobre más 2, el que ha soltado 2 electrones, pues perfecto, porque viene el oxígeno, ve 2 electrones, que son los que quiere, los recoge y forma eso, que es monóxido de monocobre, o el más común llamado óxido de cobre, cuidado, 2. Fijaros que ese es un error normal que suele ocurrir, que dice, pero bueno, en esto, ¿dónde demonios está el 2? ¿Por qué dices 2? No, es que aquí no está el 2. El 2 está aquí. O sea, si tú, por ejemplo, ves esta ecuación, tú tienes que separar mentalmente los dos átomos en sus estados de oxidación. Entonces, ahora que ves eso, dices, sulfuro de zinc 2. O sea, aquí no hay ningún 2, porque es que aquí este 2 no hace referencia a la cantidad de átomos, hace referencia a la carga. Este sería el monóxido de cobre. El monóxido de monocobre, ¿vale? Y vamos a formular alguna de mercurio para que... El mercurio... pues qué sé yo, con selenio. Si tengo mercurio 1, el selenio quiere 2 electrones, por tanto tiene que venir otro mercurio para soltarlos. Estos 2 electrones se los apropia el selenio. El selenio se llama así porque hace referencia a la diosa Selene, que es la forma en la que en la antigüedad se refería a la luna. El selenio tiene un color así plateado típico de la luna y por eso se llama así. Bueno, pues digo, se han hecho falta 2 átomos de mercurio por cada átomo de selenio. Entonces la fórmula sería, haciendo referencia a los átomos, monoselenuro de dimercurio o selenuro de mercurio 1. Porque, repito, es la carga del metal. Si tú, por ejemplo, vieras esta fórmula y la tuvieras que nombrar, mentalmente separas, tienes que saber que el selenio forma un anión -2, como solamente hay un átomo de mercurio, el mercurio tiene carga -2, y entonces nombras seleniuro de mercurio 2. Bueno, ya esto es práctica, ir haciendo práctica hasta que te van saliendo. Voy a poner algún ejemplo más, por ejemplo, la plata. Supongamos que yo veo esto. Entonces, igual, mentalmente tengo que separar cationes y aniones. Entonces, yo sé que esto han hecho falta 2 átomos de hidrógeno. Como el hidrógeno tiene carga negativa, que es el hidruro, pues yo tengo que tener 2 átomos. Como tengo solamente una plata, es la plata la que ha tenido que tener la carga necesaria para estabilizar, para contrarrestar la carga negativa de los hidruros. Por tanto, la plata es +2. Entonces, ya a partir de ahí pongo los nombres. Dihidruro de plata o hidruro de plata
2. Y eso, es practicar, practicar, practicar. Ahora os mandaré una ficha para que sigáis trabajando. Venga, saludos.